Seguimos en Juan, estamos al final de Juan y vamos a ver el final de Juan 7 por si acaso. Nos quedan varios capítulos de Juan. Al final de Juan 7, estamos al final de acá. El mensaje de hoy vamos a trabajar los últimos versos de Juan, del 40 al 52, y vamos a enfocarnos particularmente en la actitud que tienen los fariseos o los líderes judíos particularmente con respecto a Cristo. Así que vamos a leer todo el tramo de los últimos versículos y luego vamos a ir desarrollando el mensaje. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice así. Oh, no tengo el cosito. Sí, el cosito. ¿Me lo puede preparar, por favor? Gracias. Vamos a dar la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. ¿Pueden avanzar, por favor? Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. ¿También ustedes se han dejado engañar?, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crean en él? Por favor. Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. ¿También tú eres de Galilea?, contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea. Amén. Gracias. Dios nos bendiga. Vamos a orar rápidamente. Perdón por lo que se sentar. Vamos a orar por la palabra de Dios. Ahí está. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias porque sé que tú lo has preparado antes, Señor amado, que siquiera yo tuviera la intención de hacerlo, Señor. Te damos gracias por eso, porque tu palabra es fiel, es viva, es eficaz, Señor. Tu palabra es refrescante, tu palabra es también, Señor, correctiva. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra podemos conocerte un poquito más, y nuestra oración es esa: que abran nuestros ojos para que podamos realmente contemplar las maravillas de tu ley, Señor. Como oraba Pablo también por la iglesia: abre los ojos de nuestro entendimiento, ilumínanos, Señor amado, por medio de tu Espíritu, para que no solo podamos entender, por sobre todas las cosas podamos aplicar, como Santiago, Señor amado, que nos enseña no solo ser oidores, que se olvidan luego de lo que escucharon, sino por sobre todas las cosas a ser hacedores, Señor. Transfórmanos por medio de tu palabra, enséñanos, consuélalos, Señor. Reconforta nuestro corazón y corrígenos también si es necesario. Nos disponemos a tu voluntad, somos ovejas de tu prado, Dios, y te damos gracias porque tú eres nuestro pastor. Por medio de tu palabra, Señor, infúndenos aliento, Señor. Danos a beber de esta agua, aliméntanos de este pan del cielo, Señor, y sácianos con tu palabra en esta mañana, Dios. Estamos ante tus plantas como discípulos, atentos al Maestro. Queremos oír tu voz, Jesús, y que tu voz realmente cautive nuestros corazones. Te amamos, te adoramos, Señor. Me dispongo ante ti, úsame para tu gloria, Dios. Acalla mi voz, Señor amado, y que solamente en este lugar se escuche tu voz, tu palabra, Dios amado. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, es eficaz, es fiel, Señor, y anhelamos ya oírla. Nos quedamos ante tu presencia, atentos a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Recordemos que el contexto es: Jesús había ido a celebrar la fiesta de los tabernáculos a Jerusalén, a Judea. Más o menos, aproximadamente, Jesús subió a la mitad de la fiesta, y al final de la fiesta, en el último y gran día, Jesús lanza un breve discurso, unas palabras, en donde Jesús dice: todos los sedientos vengan a mí y beban, ¿sí? Eso dice Jesús. De su interior correrán ríos de agua viva. Dice, ahí hay una explicación, que eso lo decía por el Espíritu Santo, que habrían de recibir, lo que estudiamos las semanas pasadas, ¿sí? Y estas palabras en la fiesta produjeron
diversos efectos. Muchos creyeron en Jesús, algunos decían, Él es el profeta, es el Mesías, pero otros que tuvieron una actitud tanto negativa dijeron, no, este tipo es un falso, está engañando. Y los fariseos, evidentemente, este discurso lo que hizo fue acrecentar aún más el deseo que tenían de matar a Jesús. Recordemos que el capítulo 7 inicia con Jesús conversando con sus hermanos y Jesús dice que él no iba a Judea porque lo querían matar, ¿sí? O al menos Juan aclara ese punto. Y el discurso que hace Jesús, esa invitación, produce este efecto en los líderes. Lo rechazan. No solo ellos, sino algunos de la multitud también, acusándolo de engañar, ¿sí? Pero luego los fariseos tienen una conversación cuando habían mandado a arrestar a Jesús. Llegan los guardias sin Jesús, evidentemente, y la conversación o las palabras que dicen los líderes judíos, sacerdotes y los fariseos, muestran la dureza del corazón que había en ellos. Pero quiero que nos centremos particularmente en las razones que los fariseos y los líderes exponen para rechazar a Jesús, porque ellos no es un rechazo arbitrario, según ellos, ¿sí? No, nosotros rechazamos a Jesús por esto y por esto otro. Así que vamos a ver la razón por la que los fariseos rechazan a Cristo, ¿sí? En primer lugar, rechazan a Jesús por su origen. Incluso se lo dicen a Nicodemo. Cuando Nicodemo intenta, en unas comillas, ¿sí?, intenta defender a Jesús, los fariseos le dicen, ¿también tú eres de Galilea? Cuando la multitud, algunos dicen, no, es el Cristo, es el profeta que había de venir. Algunos dicen, es imposible, porque él es de Galilea. Pero las Escrituras dicen que el Mesías vendría de Belén, de la ciudad donde nació David. Y este primer argumento en contra ya en verdad es un argumento malísimo porque es un argumento falso. Si bien Jesús creció en Galilea, las Escrituras son claras en mostrar el lugar de nacimiento de Jesús. Él nació en Belén. Entonces podemos derechamente eliminar este primer argumento que acusa a Jesús de no ser el Mesías debido a su origen, porque es falso. Jesús sí era de Belén. Él nació en Belén. El punto era que había ignorancia en el pueblo. No sabían esto de él. Ahora, tampoco les costaba mucho, así como preguntar, Jesús, tú, por casualidad, ¿dónde naciste? Porque la Biblia dice que el Mesías vendría de Belén. Y nosotros sabemos que tú eres de Galilea. Pero al menos por la claridad del pasaje, mucha intención de dialogar con Jesús no había. Ellos querían arrestarlo y matarlo en definitiva, ¿sí? Por otro lado, en verdad, el origen geográfico de una persona tampoco es motivo de rechazo, ¿sí? Y cuando uno lee hasta el capítulo 7 de Juan, nosotros podemos ver harta, una especie de racismo de parte de los judíos, primero hacia los samaritanos. Los trataban horrible. Era ida y vuelta, sí, pero los judíos eran muy despreciables con los fariseos, los trataban de perros y todo eso, ¿sí? Y aparentemente tampoco le tenían mucho cariño a los de Galilea, que sí eran sus hermanos, sí era su gente, pero aparentemente tampoco le tenían mucho cariño a los de Galilea, ¿sí? Eran bien despectivos los judíos. Hemos conversado en otros momentos cómo la posición judía, particularmente de los líderes, sacerdotes y fariseos, era de una superioridad. Ellos se veían superiores a todo el resto. Y hasta el día de hoy, los judíos oran, gracias Señor, porque no me hiciste gentil ni mujer. Así oran ellos. Se sienten en una posición de superioridad. Y cuando Jesús dice que ustedes no son nada, que han rechazado, que no conocen, y cuando le dice a sus discípulos que eran judíos, el que quiere ser el mayor tiene que ser un servidor, cuando le dice que tenían que ir a Samaria y tenían que predicar a los gentiles, los sacó de onda por completo, porque los bajó del pedestal en el que ellos mismos habían subido, ¿sí? Y este primer rechazo a Jesús debido a su origen ya está malo, ya no corre, no va. En segundo lugar, lo acusan a Jesús de haber engañado, ¿sí? Lo leímos al principio, no, este es un falso, este engaña a la gente, pero los fariseos también lo dicen, ahí, ¿también ustedes se han dejado engañar? Acusan a Jesús de engañar a la gente. Ahora, al respecto de eso, podemos decir dos cosas. Primero, que los fariseos y los sacerdotes no estaban en posición de juzgar a Jesús por sus palabras. ¿Por qué razón? Porque no escuchaban sus enseñanzas. Ellos no la escuchaban, ellos lo criticaban inmediatamente y no lo aceptaban. Ellos no se daban el tiempo de escuchar. Y es lo que le dice Nicodemo.
¿acaso nuestra ley permite acusar a alguien sin antes haberlo escuchado? Eso les dice Nicodemo. Y ellos, nos da lo mismo, él engaña. Y uno de los argumentos para decir que engañaba era el origen. Es que el Mesías debería venir de Belén y él viene de Galilea. Está engañando. Falso, ¿verdad? Malo. Eso se conoce como un hombre de paja. En filosofía o en argumentación, el hombre de paja se construye un enemigo ficticio para atacar a ese enemigo ficticio y ocupar eso para desarticular los argumentos del oponente. Eso hicieron los fariseos. Construyeron un tipo que venía de Galilea y que se hacía pasar por Dios y que era falso porque venía de Galilea y no de Belén. Jesús, él venía de Belén. Crearon una imagen de Jesús para poner a la gente en su contra y justificar su ataque. Pero por otro lado, la acusación de que él engaña debía estar basado en las Escrituras, porque Jesús hablaba de las Escrituras. Entonces ellos debían haber dicho, así que tú dijiste esto, bueno, el problema es que las Escrituras dicen lo contrario, pero ellos no hacían eso. Ellos le decían, no, tú engañas, no, tú mientes. Inmediatamente, si Jesús ocupaba las Escrituras para enseñar, ellos debían ocupar las Escrituras para contradecirlo. Pero no hay ningún momento en que los fariseos le digan, Jesús, discúlpame, pero tú te equivocas porque realmente Moisés dijo esta otra cosa. O realmente los profetas dijeron esta otra cosa. No, tú mientes, tú blasfemas. Y lo atacaban y lo querían matar inmediatamente. Y el problema es que si los fariseos y los líderes judíos hubiesen dado el tiempo, no muy largo, breve, de escuchar a Jesús y corroborar si lo que él decía se acomodaba a las Escrituras, ellos hubieran tenido que aceptar a Cristo porque él decía la verdad. Y esto lo testiguan los propios guardias. ¿Qué dijeron los guardias? Que eran judíos porque eran del templo, eran levitas. Ellos dijeron, no lo pudimos capturar porque nunca un hombre ha hablado como él. Incluso lo estudiamos en otros mensajes. La gente se maravillaba de la doctrina de Jesús, que él hablaba con autoridad. Las enseñanzas que él decía eran correctas, eran verdaderas. De manera que la acusación acerca de que Jesús engañaba tampoco era muy bien fundada. Por otro lado, Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. En él no había engaño. Él era realmente la verdad. Y por último, está esto. Sí, ¿está ahí o no? No sé si está ahí. Pero los fariseos le dijeron aquí, perdón. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crean en él? Otro argumento que ocuparon los líderes judíos para mostrar, en unas grandes comillas, que Jesús era falsa, era ¿quiénes lo siguen? ¿Hay algún gobernante que lo siga? ¿Hay algún fariseo, algún líder que lo siga? ¿Alguno de nosotros siquiera? Nicodemo estaba calladito, ¿sí? Y varios más del grupo judío estaban en silencio. Pero aquí quienes haya estado hablando y argumentaba y muy probablemente alzando las manos y hablando fuerte. ¿Quién cree en él? ¿Quiénes son sus seguidores? Si lo siguen puros pobres, puros pecadores, eso habla de él. Pero el problema es que también es un muy mal argumento. La verdad no se establece de acuerdo a quienes acepten la verdad. Porque la verdad no es democrática. La verdad no es la mayoría de votos. La verdad es absoluta. ¿Lo crea uno o lo crea 1 millón de personas? ¿Sí? Y eso, lastimosamente, en nuestra sociedad lo podemos corroborar. ¿Cuántos son los que defienden el asesinato de niños sin nacer y están a favor de eso? ¿Cuántos son los que están de acuerdo de manipular y transformar la imagen de la familia y desvirtuarla por completo? Es la gran mayoría, y eso no lo hace verdad. No lo hace verdad. Lo único que hace eso es mostrar que la palabra sí es verdad, porque la Biblia nos advertía que lo bueno será llamado malo y lo malo sería llamado bueno. Pero la Biblia no dice que lo malo iba a cambiar o que lo bueno iba a dejar de ser bueno. Solo dice que la visión moral iba a ser completamente distorsionada, ¿sí? Ahora, por otro lado, no solo es un mal argumento, porque no está atacando a la persona ni al argumento, sino los seguidores incluso, sino que es falso. Era completamente falso. ¿Alguna persona importante seguía a Jesús? Primero, habían en medio de él recaudadores de impuestos, que no eran muy amados por los judíos, pero eran personas de posición, tanto en Judea como para la sociedad romana.
porque eran romanos también, trabajaban para Roma. Por otro lado, sí habían líderes y fariseos que lo seguían. Nicodemo era uno de ellos, que aquí intenta... ¿Podemos, por favor? Aquí intenta Nicodemo tratar de ayudar a Jesús. Y lo vemos al final del Evangelio de Juan, a Nicodemo efectivamente haciendo de alguna forma pública su fe, cuando junto a José de Arimatea bajan el cuerpo de Jesús y van y lo entierran. José de Arimatea era otro fariseo, también líder, que también creía en Jesús. Y el Evangelio de Juan nos dice y nos muestra cómo muchos líderes judíos creían en él, pero secretamente. O sea, que los fariseos tampoco no tenían muy buenos argumentos para acusar a Jesús. Eran todos completamente falsos. Ya hemos visto estos 3 argumentos, pero este último, hoy día, de los líderes, que no hay líderes o personas importantes que sigan a Jesús, hoy en día realmente nadie puede ocupar ese argumento. Nadie puede decir es que el cristianismo no tiene sentido porque ¿quién es cristiano? ¿Hay algún líder cristiano? ¿Hay alguna persona importante cristiana? Actualmente hay muchos presidentes de países que son cristianos. Hay un montón de científicos importantes que son cristianos, filósofos, escritores, artistas, de diversas, famosos, de muchísimos que son fervientes y reales creyentes. No solo nominativos, no solo de nombre, reales creyentes. Así que el argumento de los fariseos se les cayó rápidamente. Y tampoco está de más decir que incluso en la época primitiva, reyes y emperadores terminaron siendo cristianos. Entonces, no era un buen argumento. Por otro lado, más que todo esto, son las palabras de Nicodemo las que realmente revelan la razón por la que rechazaban a Jesús, ¿sí? Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse?, preguntó. O, en otra versión, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Eso dice Nicodemo, porque estaban acusando a Jesús sin haberlo escuchado y sin haber visto lo que él hacía, cómo vivía y todas las cosas. Básicamente era ignorancia. Ellos no conocían a Jesús. No lo conocían. Y esa era la razón por la que acusaban a él. Pero debajo de esa ignorancia se ocultaba realmente, si podemos escarbar aún más, el corazón de los fariseos y de los líderes, podemos ver que la razón principal es el orgullo. Ellos no querían escuchar a Jesús. Ellos no querían aceptar sus palabras, porque si ellos aceptaban sus palabras, ellos tenían que arrepentirse. Si ellos aceptaban sus palabras, ellos tenían que dejar sus costumbres. Si ellos aceptaban sus palabras, ellos tenían que dejar su posición y tenían que comenzar a seguir a Jesús. Y eso ellos no lo querían. Y Juan lo dice, muchos líderes comenzaron a creer en él, pero en secreto, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque si ellos creían en Jesús, los fariseos y los sacerdotes los iban a echar de su posición. Iban a perder su título, iban a perder su fama, y iban a tener que seguir a Jesús a la manera de Jesús, que no era con lujos y riquezas. En el tiempo de Jesús, sus seguidores no se caracterizaban por tener abundancia de todo, ¿sí? Es más, eran bien peregrinos. Todo el tiempo del ministerio de Jesús vivían moviéndose de un lado para el otro, pero todo se puede resumir en ignorancia y orgullo. Y esto Pablo lo dice de alguna manera en el libro de Romanos. Cuando Pablo habla acerca de la condenación humana, o cuál es como proceso de caída, Pablo habla justamente de esto. Pues habiendo conocido a Dios, tal cual como los judíos, que conocían la ley, la sabían, y escuchando a Jesús, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No reconocieron que Cristo era Dios tampoco, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, en vez de adorar a Dios, comenzaron a adorar a los hombres. No, yo soy de Nicodemo, no, yo soy de Gamaliel, no, yo soy de Chamay, no, yo soy de acá. Comenzaron a glorificarse a ellos mismos. Incluso algunos otros también se hicieron adoraciones semejantes a aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Desecharon la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esta descripción de Pablo del hombre general es perfectamente aplicable a los fariseos y líderes judíos que rechazaron a Jesús. Ellos se profesaban ser sabios, pero eran necios, ¿sí? Ahora, es la razón del rechazo de Jesús, sigue siendo la misma hoy en día, no ha cambiado. Salomón escribió: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo se termina repitiendo. La razón por la cual hoy día la gente no sigue a Jesús es la misma. No lo conoce de verdad y hay orgullo. A raíz del rechazo de Jesús, la gente se dividió, ¿verdad? No, unos decían es el profeta, no, otros decían es el Mesías, no, es un falso, es un blasfemo. La gente se dividió y lo dice, lo leíamos. Las palabras de Jesús causaron división. La gente se fueron los que creían que era el profeta, los que creían que era el Mesías, los que creían que era un falso, los que lo querían matar, los que les daba lo mismo. Se dividió la gente. Y la persona de Jesús tal vez sea la causa de mayor división en todo el mundo. ¿Y eso es malo precisamente? No, Jesús ya lo advirtió. Jesús dijo: no piensen que yo he venido a traer paz. Yo vine a traer espada, a dividir, ¿sí? Y es importante. Nosotros creemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios hecho carne, quien murió y resucitó para nuestra salvación. Es Dios. Pero otros creen que Jesús es un ser creado, que Jesús es un ángel. Otros creen que es el arcángel Miguel. Otros creen que es el profeta de Alá. Otros creen que fue un revolucionario. Otros creen que fue un hombre adelantado a su época. Algunos creen que ni siquiera existió. Algo que realmente no tiene sentido. Todos y mucha gente cree algo distinto de Jesús, ¿sí? Muchos. Ahora, está mal que haya muchas divisiones. Evidentemente la división no es buena, deberíamos estar todos unidos, pero con respecto a Jesús, no podemos estar unidos con los que no creen y no adoran a Jesús como Dios. No podemos, y no en el sentido de que no los amemos, de que no prediquemos, de que no vivamos el evangelio con ellos, sino de que no los podemos llamar hermanos. La gente que rechaza a Jesús, la gente que odia y se burla de Jesús, yo no le puedo abrazar y llamarlo hermano, porque él no ha nacido de nuevo, ¿sí? Lo hemos conversado en varios momentos, ¿verdad? O dado el ejemplo. Si una persona llega y me dice: Cristóbal, tú me caes bien, me agradas bastante, pero a tu esposa no la paso, así que si nos queremos juntar, por favor que ella no esté. ¿Yo qué le diría a esa persona? Muchas gracias por todo, nos vemos, porque somos uno, no nos podemos separar. O nos aceptas a los dos o no. Si una persona, hablando no como compañeros de trabajo, familia o cualquier otro ámbito, en el ámbito espiritual, si una persona dice: ¿sabes qué? Tú me caes muy bien, pero yo odio a Jesús, él no es mi hermano. Puedo abrazarlo, ayudarlo, y es nuestro deber amarlo, pero él no es de hermano de nosotros. Él no es y no adora a Cristo, ¿sí? Y en eso no puede haber unidad, porque abrazar a Jesús elimina a cualquier idea de Jesús, a cualquier visión de Jesús. Abrazar a uno elimina a todo el resto. Porque si yo creo en el Jesús de la Biblia, que Él es Dios, que se hizo hombre, que murió y resucitó, los musulmanes están mal, están equivocados. Los mormones están equivocados, los testigos de Jehová, los adventistas, los budistas, los ateos están equivocados. Ahora, si yo creo que Jesús no existe, entonces los cristianos están equivocados. Abrazar a uno elimina a todo el resto. Esta idea es que puedes creer en lo que tú quieras y está bien, es mentira. No se puede hacer eso. Es contraproducente, no es contradictorio, ¿sí? Por eso es importante hacernos una pregunta. ¿Quién es Jesús realmente? De acuerdo a esta respuesta, vamos a abrazar un ideal o incluso alguna religión, ¿sí?
esta pregunta es importante, porque en la multitud algunos decían, Jesús es el profeta, Jesús es el Mesías, o Jesús es mentiroso, es un engañador. ¿Quién es Jesús entonces? ¿Es el profeta? ¿Es el Mesías? ¿Es un revolucionario? ¿Quién es Jesús? Esa pregunta es fundamental. Y vamos a leer el Evangelio de Mateo. Ahí. Sí, ahí. El Evangelio de Mateo, en donde justamente se habla sobre esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, conversando, le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O quién soy? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos dijeron, tal cual como la multitud. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. También estaban divididos. No, yo creo que Jesús es este tipo, es este otro profeta. Pero ahora fíjense lo que dice Jesús. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y ahí aparece Simón Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, muy bien Pedro, te la mandaste. No, Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Mi Padre que está en el cielo te reveló eso. ¿Sí? Y bueno, ahí entramos a otro tema de conocer a Jesús. Es algo que Dios nos permite. Él nos permite, es como si Jesús, para el que no cree, Jesús está oculto, velado, no lo puede ver claramente. Y es Dios el que tiene que sacar de nuestra mente esa como especie de niebla para que podamos ver claramente la belleza y la hermosura de Jesús. Pero aquí Jesús le hace una pregunta importante a sus discípulos y es importante también que nosotros recibamos esta pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús le dijo, ¿y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Quién es Jesús? ¿Quién soy yo para ustedes? Le dijo Jesús. Y ahí Pedro dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta afirmación es importantísima porque el escritor del Evangelio de Juan, que es lo que estamos trabajando, al final de su libro dice que todo el libro fue escrito con un propósito, para que creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en su nombre tengamos vida eterna, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es un sanador, es un proveedor, es un buen tipo, es a quien le oro en la noche, es a quien acudo cuando estoy en problemas. ¿Quién es Jesús? Pedro reconoció, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La declaración de Pedro no reveló a Jesús como alguien que puede hacer cosas, que puede dar cosas. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está revelando de que Él es el Mesías, el Salvador, el ungido prometido. ¿Y eso qué significa? Que Él era un esclavo, que Él era un necesitado, que Él necesitaba salvación y redención. Y cuando dice el Hijo de Dios viviente, reconoce la autoridad de Cristo. Tú eres Dios hecho hombre, tú estás con nosotros, ¿sí? Ahora, ¿creemos que Jesús es Dios? Si alguien dice que no, está rechazando la verdad. Y Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree no será condenado. Él ya ha sido condenado, porque no es como que Dios lo tome y lo envíe a condenación, es que el que no cree ya va camino a condenación. Ese es el camino en el que va dirigiendo, y lo que hace Dios es sacarlo de allí y ponerlo en salvación. Pero el que no cree no es como que cambie de camino, es que sigue el que ya había decidido, la ruta que ya tenía trazada. Pero si la respuesta es sí, y no vivimos como Él manda, estamos también en problemas. Y este mensaje no es solo para los que no crean, porque alguien puede decir, yo creo en Jesús, yo ya acepté a Cristo, yo ya soy creyente, soy cristiano, y este mensaje me da, bueno, que lo escuchen, tal vez lo voy a compartir con los que no son creyentes, pero no, este mensaje también es para nosotros. Porque podemos decir que creemos en Cristo como la multitud, y también como la multitud, no vivir para Cristo. Y Jesús advirtió sobre esto, lo vamos a leer. Jesús dijo, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja contra mí. Yo no puedo decir creo en Dios, pero vivo a mi manera. Yo no puedo estar en paz con Él, o decir estar en paz con Él, y no seguirlo. Eso no funciona así. Es como, imaginemos que hay una guerra en la antigüedad, y decir, no, yo estoy en paz con el bando contrario, pero voy y lo ataco igual. ¿Eso tiene sentido? No, ¿verdad? Evidentemente no. Jesús dice, no puedes decir que estás conmigo y al mismo tiempo no estar conmigo. ¿Eso tiene sentido? No. Puedes decir que crees en mí, pero si no vives para mí, no estás conmigo. No hay
no es Jesús, el diablo y un punto intermedio de descanso para los que están tomando una decisión. Jesús no dijo eso. O están conmigo o están contra mí. O el que conmigo no trabaja, en realidad trabaja contra mí. Los que no siguen a Jesús están contra Jesús. Y la vida de Pablo refleja muy bien esto, porque Pablo creía en Dios, sí creía en Dios, él era judío. Pablo servía a Dios, sí, era judío y él cumplía la ley. Pero cuando Dios sale a su encuentro, Jesús sale a su encuentro, le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Jesús es Dios. Y Pablo creía que estaba adorando a Dios, pero cuando Jesús sale a su encuentro, le dice, tú estás en contra mía. Creías que estabas siguiéndome, creías que estabas haciendo lo correcto, pero estabas en mi contra. Y es, o estamos a Jesús al 100% o no estamos con Él. No hay un punto intermedio. Y tal vez alguien diga, sí, la verdad, mira, yo soy creyente, creo en Jesús, yo lo respeto, a veces voy a la iglesia, pero la gran mayoría de la vida la vivo a mi manera. Jesús advierte, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. Esto es el punto intermedio. Esto es el punto intermedio. Que no existe. Que no existe. El punto intermedio es el punto en contra. Es dos bandos, o a favor o en contra. El intermedio es en contra. ¿Sí? Eso es. Y Jesús dice, muchos me llaman Señor. Y cuando dice Señor, Señor, esa doble repetición que la hemos visto en varios momentos, refleja cariño, refleja cercanía. No solo ustedes me llaman Señor, sino además dicen que están cerca mío, dicen que me aman, dicen que me tienen cariño, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Qué significa eso? Que en verdad no están conmigo, no son verdaderos, no son reales. Si yo le dijera a mi esposa que la amo y 5 minutos después me acuesto con otra mujer, ¿es eso real? ¿Es ese amor genuino? No, para nada. El que dice Señor, yo te sigo, yo creo en ti, y 5 minutos después hace todo lo contrario a lo que Dios quiere. El primero no fue genuino. No fue completamente genuino. ¿Sí? Ahora, ¿seremos como los fariseos? Los fariseos escucharon. Los fariseos sí vieron. Y los fariseos decidieron rechazarlo. ¿Sí? Escucharon su palabra. Escucharon el mismo llamado que Jesús les hizo a todos. El mismo llamado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán o brotarán ríos de agua viva. ¿Sí? ¿Por qué deberíamos creer en Jesús? Vamos a ver algunos puntos, bueno, no están acá, solamente basados en el capítulo 7, hasta donde llevamos del Evangelio de Juan. Jesús es Dios encarnado. Juan 1 del 1 al 14. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando Juan el Bautista dice eso de Jesús. Porque Jesús nos ama y nos da vida eterna, según Juan 3:16. Porque Jesús nos ofrece agua viva, en la conversación con la samaritana, y aquí hace poquito cuando lo dijo también acá. Porque Él es el pan del cielo, también lo dice en el capítulo 6. Y por otro lado, porque en nuestro corazón, por muy corrupto que nuestro corazón sea, por muy desviado que nuestro corazón esté, nuestro corazón sabe que Jesús es Dios. Nuestro corazón sabe que Dios merece adoración. ¿Se acuerdan las palabras que leemos de Pablo? Porque conociendo a Dios, no le glorificaron. Nadie, nunca, y la Biblia lo dice, nadie puede decir, es que yo nunca he sabido de Dios. Nunca alguien me habló de Dios. Es que si alguien no me dice, no tengo cómo darme cuenta que hay un Dios. Pablo se para delante de todos y nos dice mentira. Nadie, nunca, jamás se va a poder parar delante de Dios y decir, es que yo nunca supe. Nadie, nunca puede hacer eso. ¿Por qué? Y Pablo lo dice, dos cosas. Primero, toda la creación grita que Dios es real. La creación habla de un creador. La belleza de los cielos, la complejidad de la vida no es azar. Todo revela a un Dios creador, todo. Y por otro lado, Pablo dice, aparte, además, en cada corazón hay una ley escrita que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Una ley moral que nos hace hacer lo correcto, que nos acusa cuando estamos mal. Así que Pablo dice, no hay excusas. Nadie puede decir, no conocí a Dios. Tal vez alguien puede decir, mi conocimiento no fue tan grande. Sí, tal vez. O no recibí estudios formales en una iglesia. Sí, tal vez.
Pero Pablo dice, nadie puede decir no conocí a Dios. Lo que terminarán diciendo y lo que debería decir alguien es, no, yo rechazo a Dios. Yo no quiero seguir a Dios. Yo no quiero creer en Él. Eso sería una respuesta más sincera, ¿sí? Que revelaría o al menos evitaría el orgullo del corazón del hombre, ¿sí? ¿Se acuerdan que unos mensajes más atrás, de semanas atrás, la Biblia nos hablaba de la importancia de vivir lo que conocemos y cómo conocer la palabra de Dios lo que hace es darnos o poner responsabilidad sobre nosotros? Leíamos un pasaje del Evangelio que decía que un hombre que hizo lo malo sin saber que era malo recibirá poco castigo. Recibirá castigo porque hizo mal, pero recibirá poco porque tenía ignorancia acerca del tema. Pero el que sabía hacer lo malo, el que sabía hacer lo bueno y no lo hizo, recibirá el doble de castigo, porque él sabía, porque él conocía. Y lo que conversábamos allí, lo que nos decía su palabra es que el conocimiento significa responsabilidad. Y hoy día, nuevamente, otra vez, nadie podría decir, yo no supe, yo no escuché, nadie me dijo. Que nunca tengamos la actitud de los fariseos, de rechazar a Cristo. Recordemos que uno de los puntos era la ignorancia. Y en la palabra de eso está revelada la voluntad de Dios. Está allí Cristo, su persona. Pidámosle a Dios que nos permita conocerlo. Pidámosle a Dios que realmente abra nuestros ojos para que podamos verlo, ¿sí? Y no ser como los fariseos, que podamos creer realmente. Jesús nos hace un llamado, y el llamado es a todos, no solo a los que no creen. Jesús hizo dos cosas. Dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, ¿verdad? Ese es para todos. Pero también Jesús hace otro llamado. Arrepiéntense, crean en mí y síganme. Y ese llamado es para todos. Todos reciben el mismo llamado. Ahora, todos no responden igual. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los fariseos, ¿cómo respondieron? Muy mal. No solo mal, muy mal. No solo dijeron, ¿sabes qué? Mira, yo paso. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a matar. Así respondieron los fariseos. Evidentemente no podemos responder igual, pero en la ausencia de la persona de Jesús está el ateísmo. Si Jesús existiera, la intención es de matarlos, volverían a aparecer, si estuviera físicamente aquí con nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a escuchar el llamado de Jesús? ¿Vamos a creer en Él? ¿Vamos a aceptarlo? Esto es fundamental en nuestra vida. Todo lo que somos depende de la decisión que tomamos. Alguien puede decir, pero si yo ya acepté a Cristo y me acuerdo, fue el 12 de enero del 2010, a tal hora, en tal culto, en tal lugar, en tal momento. Y ayer, antes de pecar, antes de pensar mal, antes de hablar mal, antes de actuar mal, se nos olvidó la decisión. Debemos recordarla. No solo recordarla, debemos hacerla a cada día. Le pertenecemos a Él. Él es Dios. Si creemos en Él, debemos vivir como Él nos manda. Amén. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a aceptar su llamado o lo vamos a rechazar? Evidentemente sería pésimo de mi parte no sugerir una respuesta. Debemos aceptar a Cristo, creer en Él y seguirlo con todo lo que somos. Amén. En Él nuestra vida es plena, es completa. En Él realmente está la plenitud del amor, la paz, el gozo y por sobre todo está la salvación en Cristo. Amén. ¿Jesús causa división? Sí. Preocupémonos de estar en el lugar correcto de todas esas divisiones, ¿sí? Que es lo que la Biblia nos revela de Jesús. Lo invito a colocarse de pie.